Hola, chicos, este live no lo anuncié, eh, pero es uno de los lives que en verdad lo van a súper disfrutar. Tengo un mentor, es una persona que súper admiro, él se llama Miguel Ganem, con él tomo conciencia. Hola Miguel, Hola, Lila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? muy bien, te voy a introducir. Bueno, es que si me pongo a decir todos los estudios que tienes, no, nunca vamos a terminar, ¿no? Pero No necesitas decirlo, no importa. sumamente preparada, es mi guía espiritual, mi maestro espiritual de conciencia, es uno de ellos, ha sido un gran mentor para mí y nunca termino de aprender, es impresionante lo que transmite este hombre, ¿ok? Y estoy muy interesada en dejar plasmado lo que él hace aquí, porque él no es así de mucha red social, acaba de sacar su Instagram a petición mía. Así que, bueno, entonces como quiero exprimir ese cerebrito, te voy a aprovechar, ¿ok? En, Ah, bien, en uno, encantado. en uno de los cursos que me has dado, recuerdo que decías que como que el mundo, nosotros sin saberlo, estamos como en una guerra espiritual. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ya tenemos algún tiempo en donde hay una facción de este mundo tratando de mantenernos en la materialidad, en la parte física que tenemos, en todo lo que nos causa placer, comodidad y confort. Pero también es cierto que hace tiempo ya hay algo que nos está empujando. El alma y el espíritu están tratando de salir de esos límites, vibrar, tener una frecuencia vibracional mayor y vivir desde otro lugar, desde el lugar del verdadero ser que somos, que es el ser espiritual. Entonces, tenemos ya desde 1989 con una explosión solar y luego desde el 2012 donde cambió el sol su envío de rayos, cambió los materiales en su envío de rayos y que nuestro cuerpo ya nos está obligando también el físico a cambiar. Por eso tú con todo este tema vegano que tienes y de salud física y de alimentación, ha sido cada vez más y más popular, porque básicamente ya también el cuerpo físico lo está pidiendo. Aunque hay unas personas que controlan este mundo de alguna forma y que están intentando que eso no suceda. Ok. Y como decimos, o sea, si hacemos resiliente el cuerpo también pide, o sea, porque la comida es información y energía, y esa energía se plasma, ¿no? O sea, Así es, exactamente. y, y por ejemplo, ahorita, o sea, por eso nos mandan tanta información errónea, confusa y nos lavan el cerebro una y mil veces. Repetir mentiras hasta que se te graben en el inconsciente, porque lo que se graba en el inconsciente también es la repetición y es Así es. lo que tomamos como verdadero, ¿no? Así es. Lo que hacen es seguir lo que ha resultado hace muchísimos años una verdad. Lo acabas de decir. Una mentira colectiva repetida muchas veces se vuelve una verdad colectiva. Entonces la gente la cree. Dejamos de usar nuestra capacidad de discernir y nuestra intuición y ahora lo que hacemos es, somos seguidores de aquellos que manifiestan todo eso de lo que estás hablando, ¿no? Mentiras. El cuerpo no requiere de muchas cosas que hoy nos han hecho creer que requiere, y eso reforzando lo que tú haces, como por ejemplo las proteínas animales, no es cierto, eso es una mentira, el cuerpo no lo requiere. El cuerpo se puede alimentar de muchas otras formas, inclusive se puede alimentar nada más de sol y de aire si sigues un procedimiento para así hacerlo, ¿no? Y, Pero está bien que te alimentes de lo que produce la tierra. y bueno, y lo que se plasma, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, Miguel, ahorita en tantos tiempos de confusión, de miedo, de incertidumbre, o sea, ¿cómo buscar eso de conciencia?
cómo para algunas personas que se pueden, que es intimidante el que te repitan tanto, que hay crisis, que cuidado, o sea, cómo poder discernir o tomar. Mira, no es tan sencillo, sí es un poquito complicado porque estamos acostumbrados a eso. Lo que yo recomendaría fundamentalmente es que se pongan a buscar respuestas cada quien. Las respuestas están en muchos lados, están escritas hace miles de años y hay respuestas para todo. Para la gente que sea inclusive religiosa, en el caso del catolicismo, las respuestas las tiene Jesús de muchas formas. Para los que son budistas, Buda las tiene de muchas formas. Pero ahora también, adicionalmente a esas filosofías o religiones, también está la ciencia, que ya está encontrando respuestas para muchas cosas, pero tienes que buscarlas. El problema es que no te van a llegar. No te van a llegar si estás en un estado de confort, de comodidad, en donde lo que quieres hacer básicamente es descansar, ver la televisión, meterte a ver programas y series, que no está mal, también los puedes hacer, pero puedes dedicarle un tiempo a ti. Mi recomendación muchas veces es algo que decía no yo, sino Descartes, en donde hablaba que le dedicaras 5 minutos a ti cada día, a una reflexión sobre lo que hiciste, cómo lo hiciste, que te observaras y dijeras, bueno, esto que hice lo quise hacer, no lo quise hacer, lo hice espontáneo o visceralmente o no lo hice. Y son 5 minutos al día. El problema grave de todo esto es que no nos dedicamos a nosotros, a nuestro ser, nos dedicamos a la parte exterior de la vida, ¿no? Pues esos 5 minutos de reflexión, te llevan a lo que sería un primer paso, que sería la de 4 pasos importantes, que sería la autorreflexión. En la autorreflexión te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a saber por qué te enojaste, por qué no tuviste paciencia en la línea del súper o del banco, por qué hiciste una cita más temprano y llegaste corriendo al banco y luego la señorita se estaba tardando y la enjuiciaste por lenta. Entonces te vas a dar cuenta que no tenía sentido lo que estabas haciendo. Y si lo reflexionas todos los días, para esto se necesita perseverancia. Es todos los días, hasta que no te encuentres a ti mismo, ¿no? Y son en esos detalles de la vida, no necesitas trabajar en teología ni en filosofía profunda. Es en los detalles diarios de tu vida. ¿Te acuerdas que algo que me dijiste en el curso que tomamos el año pasado? Vas a empezar a trabajar en hacer no juicios. Y tú dices, bueno, es que un juicio, es decir, él es muy tonto. Y tú decías, no, vas a empezar a dejar de hacer un juicio, vas a dejar de decir, este día es muy bonito. ¿Por qué? Entonces, ¿que los demás días son muy feos? ¿O qué? Y yo dije, no, pues ya, estoy acabada, ¿no? Porque típico que dices, ay, qué bonito esto, que como, como algo amable, pues no, pero es cierto que cuando empiezas a trabajar poco a poco en dejar de hacer juicios y supieron que pasó esto y esto y es, pasó, o sea, Así es. pasó, o sea, porque súper mala fulana, que luego, bueno, pues dices, puedes hacer otros comentarios sin tener que enjuiciar, o sea, bueno, pues casualidades de la vida, no, ¿no? O sea, y Sí, poco a poco ando. sí, exactamente. Los juicios es una parte de nosotros mismos porque lo que hace es compararnos con los demás. El juicio es una comparación con los demás. El juicio es una comparación de tu razón, de lo que tú estudiaste, de lo que tú creíste, de cómo te educaron. Y entonces normalmente tú tienes la razón y el otro no la tiene. Y la realidad es que es al revés, los dos la tienen. Y cada quien la tiene para su proceso normal de aprendizaje, de crecimiento, de experiencias en esta vida, ¿no? Pues cuando haces juicios, lo que sigues haciendo es manteniéndote en esa personalidad. A la gente le llama eso ego, a veces me gusta llamarle personalidad, porque muchas veces el ego es un personaje medio etéreo que no sabes qué es, pero sí sabes que es el que te hace hacer todo lo malo. En cambio, si tú te ves en el espejo y dices yo soy Miguel, y este Miguel fue impaciente, me estoy viendo yo. No estoy viendo a un separado ego que es el que me hace hacer las cosas impacientes. Este Miguel de hoy fue colérico, se enojó con sus colaboradores, se enojó en la calle porque una gente se le atravesó.
Entonces, el reflexionar y decir por qué quiero ser enojón, colérico, por qué quiero ser impaciente, me gustaría ser paciente o no, y luego contestarte, sí, me gustaría ser paciente, bueno, mañana lo voy a intentar. Y eso te va empezando a hacer ver un cambio en la vida hacia todos los demás. Dejas de compararte en relación a lo que tú crees que es mejor y peor. Mira, quiero hacer una pregunta que, bueno, que sí lo hablo contigo. Pero me gustó mucho la comparación hablando el otro día con un par de días con mi profesor de medicina cuántica cuando me dice, Alida, imagínate, estábamos hablando de las líneas de tiempo y me decía, imagínate, cuando tú estás en África, si vas y visitas un país muy pobre, tú vas a sentir que ellos viven en el 205 antes de Cristo. Si tú vas a Alemania, sientes que viven en el 3000. Si tú llegas a México, sientes que vives en el 1500, ¿no? Entonces, o sea, el espacio-tiempo es relativo a la percepción, o sea, el año en el que vives, etcétera. Entonces, en las líneas de tiempo, en nuestra conciencia percibimos cierto tiempo, ¿no? Entonces me decía, por eso es muy importante, o sea, para estar en quinta dimensión, la percepción de tu conciencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Lo voy a plantear de una forma diferente para quitarle la parte cuántica. La parte de las líneas del tiempo hay que entenderla, sí, desde la parte cuántica y tiene que ver con las posibilidades que tiene el cosmos, todas las posibilidades que tiene el cosmos de lo que tú puedes vivir en esta tierra, mientras vivas en esta tierra. Eso representaría las líneas del tiempo, ¿no? Vamos a hablarlo desde otro lugar. Efectivamente, eh, nosotros percibimos por la educación que tenemos, por lo que nos enseñaron y por lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, así lo percibimos. Cuando tú hablas de África ahorita, la mayoría de la gente inmediatamente empieza a pensar en un país pobre, en un país retrasado, en un país que se dedican a cazar y a correr y a hacer danzas y rituales, y no es cierto. África es uno de los continentes más ricos que hay en esta tierra, de que se le podía sacar mucho. El problema, más bien no es el problema, las circunstancias o las características es que África está así porque los que controlan esta tierra la mantienen así, ¿sí? Y los que controlan en esta tierra viven en Europa, viven en los países civilizados, más adelantados, Estados Unidos, Canadá, Europa, ni siquiera en Australia ni en Nueva Zelanda, que también están muy avanzados. Entonces, tu percepción es nada más a través de tus sentidos y es una sola línea del tiempo, la que tú percibes, cuando hay muchas alrededor de ti, que serían diferentes si tuvieras conciencia. Cuando tú tienes conciencia, lo que te vuelves es un ser multidimensional. Entonces, puedes vivir en otras circunstancias de vida al mismo tiempo. Normalmente lo haces a través de tu cuerpo astral, no de tu cuerpo físico. Pero tú puedes tomar decisiones para vivir en el cuerpo astral aún despierto, no nomás dormido, no nomás cuando pierdes tu conciencia de vigilia. Entonces, ese cuerpo astral puede vivir en varias circunstancias, varias líneas del tiempo, varias diferentes formas de vida tuyas, la puede experimentar. Entonces, lo que tenemos que hacer, y además todo el mundo puede viajar en su cuerpo astral conscientemente. No necesariamente tiene que ser dormido e inconsciente. O sea, lo podría ser consciente, pero necesitan trabajar para ello. O sea, lo que necesitan es saber qué hacer y trabajárselo. Hay dos partes que hay que trabajar para eso. Una es la imaginación, que es la capacidad creadora que tiene el humano y que hemos perdido, y otra es la astralidad que tenemos, esa capacidad energética que tenemos de estar en el cosmos de muchas formas. Entonces, ahorita no quisiera, es largo, pero si quieres un día, hablamos nada más de cómo lograr viajar astralmente, ¿no? Que nos llevaría todo una entrevista. Cuando alguien está así, ay, es que últimamente parece que lo que hago, pienso y eso tengo, o sea, qué De caso acuerdo. estaba pensando en esto y se te empieza a manifestar muchas cosas buenas de repente, Sí, como sí. hay.
dices que me hicieron una hechicería o qué está pasando, ¿no? Este, que obviamente no, que tú, No, eso es explicable también. Lo que acabas de decir tú hace rato. A ver, la gente no sintió el cambio en el 89 y no sintió el cambio en el 2002. Pero la Tierra está en otro lugar de la galaxia, muy diferente a como estaba. Está mucho más cerca del centro. La Tierra está pasando a una vibración, a una frecuencia vibracional diferente que le llamamos quinta dimensión aquí en la Tierra. ajá, ¿Sí? Ok. Esa, la Tierra está pasando, quiera el ser humano que pase o no, o quieran los humanos que pasen o no. Va a haber muchos humanos que no quisieran pasar y otros que sí quieran pasar. Entonces, en la quinta dimensión, tú tienes esa capacidad de la que acabas de hablar. Y no necesariamente tienes que ir a otro lugar, lo puedes hacer aquí en la Tierra. ¿Qué quiere decir? Lo que te imaginas, lo que quieras, se va a manifestar inmediatamente. Para eso necesitas hacer unos cambios en ti, los cambios de los que estaba hablando. O sea, necesitas hacer esos cambios de conciencia que parten de situaciones muy simples, como ser coherente con tu vida, ¿sí? Ser honesto, ser claro con lo que haces, quitarte los bloqueos, por ejemplo, para poder lograrlo necesitas quitarte el temor, el miedo, la culpa, tienes que quitarte el sufrimiento mal entendido, puedes tener el dolor, pero no el sufrimiento, le tienes que quitar todo ese tipo de emociones. La mentira es fundamental, porque cuando eres coherente no tienes mentira, ¿no? Entonces, y los apegos. Todo ese tipo de cosas, cuando te los quitas, empiezas a vibrar más alto, tu vibración sube de una vibración baja a una vibración mucho más alta, que capta una parte tuya que se llama el cuerpo causal, que son los pensamientos elevados, que son los pensamientos benevolentes, y eso toca, haz de cuenta que le toca la puerta a tu alma. Quiero hablar de esta forma para que sobre todo tu audiencia, que muchos puedan estar ya muy versados en este tema y otros no, que sea fácil de entendible. El cuerpo causal le toca la puerta al alma y el alma, como tiene todo tu programa, recuerda y saca esas capacidades a través de tu espíritu para que tú te vuelvas creadora de lo que tú quieras. Y eso se logra automáticamente en la quinta dimensión. Lo vamos a lograr cuando pasemos, si estamos muy cerca de pasar ya, los que quieran pasar. Esto es totalmente libre, ¿no? No todos van a querer pasar, desde ahorita lo comento, van a pasar nomás los que quieran pasar. Y entonces te pasa lo que a ti te está pasando ahorita. y digo, no, se me manifiesta, no, no, pero de repente, o sea, a todos nos pasa que, que, que piensas algo y está ahí y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez y dices, ay, ¿qué se me está pegando? ¿No? Este, Sí. Estás empezando a vibrar muy alto y entonces tienes la capacidad de crear. Los seres humanos somos creadores. Nomás que hace mucho nos quitaron, vaya, nos bloquearon eso a través de hacernos creer otras cosas, pero somos creadores. Podemos crear. y te acuerdas que me decías algo así, en realidad lo que te protege eres tú, o sea, que siempre, digo, obviamente orar, rezar tus creencias, pero o sea, es tu actitud, porque a la hora de la hora estar esperando que nomás te llegue ayuda divina, nomás ayuda, 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 te crearon, te co-creó Dios para esto, o sea, para que tú experimentes el que también tú salir adelante, siempre enfocado y alineado, ¿no? Con Dios y todo, pero es tú tienes que poner toda esta parte con tu actitud. Así es, a eso veniste. Veniste a experimentar todo lo que estás viviendo y a superarlo. Y para superarlo, vaya, sí, como dices, uno pide ayuda a Dios, pide ayuda a su ser superior. Ahora últimamente se está viviendo muy popular pedirle ayuda a los extraterrestres, pedirle naves que te vengan a sacar de aquí y llevarte a otros lados para dejar de sufrir. Bueno, se están volviendo muchas de esas cosas muy populares. Bueno, hay una base fundamental en todo el cosmos. Cada quien viene a hacer su función de forma individual y cada quien la hace. No te pueden no pueden hacer por ti nada que tú no hagas por ti misma. Lo que hacen, vamos a decir, las jerarquías de cualquier tipo,
tu ser superior, e inclusive los seres extraterrestres que sí existen, lo que hacen es, te pueden guiar, te pueden acompañar, te pueden, como dicen normalmente, soplarte algo pero al final lo tienes que hacer tú. No lo van a hacer por ti, nadie lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Y tú lo logras a través de la actitud. Este, Tengo una tabla que algún día también les podré platicar de ella, que es cómo lograr las vibraciones altas y cómo quedarte en las vibraciones bajas, o más bien, cómo te quedas en las vibraciones bajas y cómo las altas. Y parte de los pensamientos. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan una intención en ti, la intención en ti genera una actitud, tu actitud genera palabras y luego acciones. Bueno, eso mismo piénsalo con un pensamiento de enojo. ¿Cuál va a ser tu emoción? Con un pensamiento, con una creencia de que creas que alguien se te cerró y te hizo mal. Inmediatamente te enojas y tienes una intención. ¿Cuál es esa intención? Vamos a poner algo muy simple. Ojalá y se le ponche la llanta, ¿sí? Y luego tu actitud, tus palabras son a veces oeces, tu actitud cambia y hasta le puedes gritar y decir cosas y te puedes parar y enfrentarte a él, cosas de ese tipo. ¿Qué ganas con todo ese tema? Nada más va a estar siempre en vibraciones de cólera, de enojo muy bajas. No, no puedes lograr eso que logras tú de creación. Tienes que empezar porque veniste a vivir la experiencia del enojo, a vivir la emoción del enojo, para saber qué es. Déjame, voy a decir algo que probablemente sea ahorita un poquito más para allá, pero creo que es importante. Cuando dije viniste a vivir la experiencia del enojo, viniste a vivirla, pero para trascenderla, no para quedarte en ella. El ser humano es un ser, para mí, totalmente increíble y además maravilloso. Todos, no me importa quiénes, todos. Porque tuvimos el valor de venir a vivir la energía más densa que hay en el cosmos y ver si podemos, lo que tú acabas de decir, con esta energía densa crear. Porque todo el cosmos a lo que se dedica es a crear. Siempre está creando. Dios siempre está creando para los que les acomode más la palabra Dios que cosmos, o que el todo, o que el origen, o que la fuente, como le quieran llamar. Siempre está creando. Y nosotros somos un pedazo de esa chispa que tenemos todas sus capacidades para crear. Pero venimos a crear en la energía más difícil de todas, la densa, la materia. Porque en las otras energías es bien fácil. No tienes problema. Cuando llegues a la quinta vas a ver que, bueno, ¿quieres un Ferrari, por decir algo? Bueno, nomás te lo imaginas y lo vas a tener en la puerta de tu casa. No hay puertas ni hay casas, pero o sea, es una metáfora para entender el tema, ¿no? Y te acuerdas que decías, es que cuidado con los pensamientos negativos, porque se Sí, quedan. Entonces así es. tienen forma y se plasman en la tierra. Entonces, todas esas cuestiones negativas, o sea, agarra más energía negativa a la tierra. Así Entonces, es. todo lo que han hecho ahorita de que cuidado y te vas a enfermar y te vas a enfermar y te vas a enfermar y te no, y esto y te vas a morir y te vas a morir. O sea, en verdad, ha Te sacudido sucede. tierra. O sea, y no estoy diciendo, no, es que esto no existe. O sea, no. O sea, no estoy entrando en una dinámica de que si es mentira, si es verdad. Estoy entrando en algo de que el pánico ha creado una densidad muy fuerte en la Tierra, ¿no? Y nos ha hecho tener encontrones entre familia, amigos, pensamientos, todo eso, ¿no? Sí, claro, sin lugar a duda, Alida. Así, tú lo dijiste, así como creas cosas que te salen muy bien y muy buenas, también creas lo que cuando piensas del otro lado destructivamente, también las estás creando. Todo se queda. Por eso es fundamental tener pensamientos benevolentes. Los pensamientos benevolentes son muy sencillos, son siempre querer que el otro sea lo mismo que tú, tenga los mismos ventajas y los mismos beneficios, no importa qué es lo que te haga. También hablar de este tema de la culpa y de lo que te hacen es un poco largo, pero ese es el pensamiento benevolente. Pues debemos de tenerlos, porque cuando no, esos pensamientos de los que tú hablas se quedan, inclusive podemos ir más allá. No sé si han oído hablar de los egregores, pero los egregores es la creación de todos los pensamientos de maldad, perversos, que se quedan y se quedan para alimentarse del ser humano, para alimentarse no del ser humano físico, no te pueden hacer nada físicamente, de la energía del ser humano, ¿sí? Y entonces cuando se te pegan,
y tú eres colérico, te cuesta mucho más trabajo quitártelo porque traes una energía que se alimenta de tu enojo, de tu ira, de tu cólera, Que ¿sí? quiere, Entonces, ¿sí? o No sea, te oí. que quiere más y más, como se alimenta de Así es, eso. así es, así es, Ajá. así es. Entonces, no te deja, no te suelta. Y cuando tú empiezas a tener pensamientos altos, esa energía ya no le sirves para nada. Entonces mejor se va a buscar otro que siga teniendo los otros pensamientos para seguir, ¿no? Y entonces tú puedes empezar tu proceso de crecimiento evolutivo. Tu crecimiento, pasas del autoconocimiento, a la autocomprensión de ti mismo, a una crítica, como dije hace rato, honesta, completa de ti mismo, ¿no? Miguel, ¿te acuerdas que una vez te hablé y te dije, tengo una crisis existencial? ¿Y tú qué pasó? Es que ¿por qué existe esa gente tan mala y lo que nos lo siguen y los... Ay, y no sé si mucha gente esté familiarizada con el término chemtrail, ¿no? Pero el caso es que se rocía cierta cantidad de metal, pero tiene... Te me estás viendo, ¿eh? Te oigo pedazos. Ah, yo sí te oigo, ¿me oyes? Pero ahorita en lo que dijiste te oí nomás algo y otro pedazo. A ver, sí. Ya te oigo bien yo. Entonces, ¿qué te dije? ¿Por qué existe esa gente tan mala? O sea, ¿por qué nos hacen eso? Eh, todo, todo esto y tú. A ver, Alía, no puedes decir que esa gente es mala. Crea la misma que tú. Y yo, o sea, ¿Sí? que uno pide, Este, o sea, sí. Todos vivimos, venimos a vivir las experiencias que requerimos para seguir nuestro proceso evolutivo. Entonces, la gente que viene, la que enjuiciamos como mala, esa persona viene a hacer eso, pero viene a superarlo. Si no lo supera, entonces va a tener que... te está cortando Acuérdate, de tu sonido, estás tapando el sonido. ¿no? A ver, Ahí está ya. déjame ver si lo pongo ya en algún lugar para que no se tape. No te Sí. oye, todavía no me oigo, me está diciendo que no me oigo y que se me corta. A ti sí, yo también te oigo cortada a ti. No, ahorita no estoy tapando el sonido, ¿me oyes bien? Yo sí te oigo bien. Con que te Ahorita te estoy oyendo muy bien yo también. A lo mejor yo lo estaba tapando, sí. Porque como tengo el teléfono en la mano, a lo mejor lo estaba tapando, pero ya se oye perfecto. dice, quiero contestar algunas preguntas. ¿Cómo Sí, podemos está bien. encontrar línea y dirección? ¿Cómo podemos encontrar línea y dirección? Ajá. Bueno, yo diría que son de varias formas. Cada quien tiene que saber, o sea, lo que tú sientes de emociones son los que te van a dar la línea y la dirección. Hace rato dije, hablo de una que es la más común. Las dos más comunes son el temor y el enojo, ¿sí? Esas son las dos más comunes. Pero vamos a hablar ahorita del enojo, que es más fácil de representar. Si tú eres una persona que te enojas muy fácilmente, ya sabes qué es lo que tienes que trascender, esos enojos, ¿sí? Entonces, puedes hacerlo de dos formas. O te asesoras, hay muchísima gente muy sabia que te puede decir cómo manejar ese tema, ¿sí? O tú misma, a través de eso que llamé la reflexión diaria de ti mismo, el sentarte no a meditar, sino a saber cómo estuvo tu día, a decir, me enojé todas estas veces. Y en ese momento es muy sencillo decir, a ver, ¿por qué me enojé? Me enojé porque creí que esta persona estaba muy lenta, no estaba haciendo su trabajo correctamente. Entonces, ¿de dónde yo saco esa, esa, ese argumento si ni conozco a la otra persona? No sé si es capaz o incapaz, no sé si su sistema estaba mal o bien, pero ya la enjuicié y me enojo, ¿sí? El ejemplo que a veces pongo a veces es muy común, pero, y creo que muy ilustrativo, es decir, que de repente se me cierra alguien en el tráfico y me enojo. El tipo se metió, se me cerró, a última hora tuve que dar un frenón y entonces me enojo. Entonces, ¿qué pienso yo?
Lo que pienso es que el tipo no sabe manejar, empiezo a enjuiciar, que lo corrieron de su casa, que no le dieron de desayunar, que está enojado con su esposa, cualquier cosa que quieras empiezo a pensar, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que te digo en mi reflexión de la noche cuando pienso que me enojé? Le dije, mira, ya sé, ese tipo que se me cerró se llamaba Miguel. Y yo sabía que iba a pasar por esa calle a las 8:30. Él sabía. Y dije, Miguel va a pasar por las 8:30 y lo voy a hacer enojar. Entonces me le voy a cerrar. ¿Sí? Y entonces yo me enojé. ¿Eso es cierto o no? No es cierto. ¿Quién sabe por cuál de las 1000 circunstancias posibles se pudo haber enojado? A lo mejor traía prisa porque un familiar estaba enfermo. A lo mejor se descuidó simple y sencillo, pero no me quería hacer nada a mí. Entonces, ¿por qué me enojé? Me enojé porque yo soy enojón. ¿Sí? Entonces, la línea que estaban preguntando es decir, a ver, Apegos, ¿qué, apegos y toma, o sea, y no, y además, ¿qué creencia tengo para enojarme, para hacer ese juicio de las demás personas? ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a encontrarme yo, por eso digo que la autorreflexión te lleva a saber quién eres. Y sabiendo cómo estás funcionando a través de tu personalidad o de tu ego, si lo quieres decir así, entonces muy fácil vas a saber si te quieres salir o no. Puedes decidir, oye, así me gusta, yo quiero estar gritando y enojándome y maldiciendo a todo el mundo, perfecto. Pero si no, entonces dices, ¿qué tengo que hacer para quitar eso? Y entonces tienes que buscar la creencia que te llevó a eso, la educación que te dijo cómo, porque viene todo de esa formación que te dieron, ¿sí? Y no es psicología, es conciencia. Entonces, ahora, en cada caso no hay una receta. Puedo dar los lineamientos generales como el ejemplo que acabo de dar, pero en cada caso es particular, porque no todos nos enojamos por las mismas razones, ni por la misma formación que tuvimos. Cada quien es por diferentes razones. Lo que tenemos que encontrar son esas razones para hacer el cambio. ¿Sí? Miguel, están preguntando, ¿tú crees que lo que comes tiene efecto en tu vibración? Y obviamente la respuesta es sí. Cuando me dicen, sí, pero decía Jesús que no es lo que comes, sino lo que el corazón procede, pero pues es todo eso, ¿no? O sea, quiero que tú explicas. Sí, claro. Es que tenemos que entregar las parábolas de Jesús también como parábolas, como metáforas. El mensaje es mucho más profundo. Claro, lo que entra por la boca y lo que entra por el pensamiento del hombre y lo que entra en el corazón es mucho más dañino que lo que comes. Pero tú comes por lo que está entrando por tu boca y todo lo demás, entonces también te va a dañar. O sea, tú creo que eso ya lo has explicado muchísimo, pero nosotros somos lo voy a explicar de otra forma, somos parte de una cadena alimenticia, ¿sí? Entonces, yo me como a los animales, además los mato. Alguien se está alimentando de mí como el egregor que dije hace rato, esa energía se está alimentando de mis enojos. Entonces, mientras yo mantenga esos enojos, ese se va a alimentar de mí, pero mientras yo me mantenga como soy, la alimentación que voy a seguir es la misma que he seguido, que tiene que ver con una mala alimentación. Yo no estoy hecho para alimentarme, y voy a ser muy fuerte aquí, no sé qué tanto lo quieran oír, pero yo no estoy hecho para alimentarme de cadáveres. ¿Sí? O sea, y los animales los mato, son cadáveres, ¿sí? Entonces, yo estoy hecho para alimentarme de lo que la tierra me da para alimentarme, ¿sí? Entonces, cuando yo como algo contaminado, intoxicado, como son la forma en cómo matan a los animales y cómo los tratan y cómo todo, esa intoxicación entra a mi cuerpo. Claro que baja mi vibración. Claro que mis células no van a encontrar cómo vibrar alto porque las estoy alimentando con algo que tiene toxinas. ¿Sí? Entonces, sí, la forma de alimentarme también me afecta. Y tiene carga de descomposición y de miedo y de victimización. Todo eso que tú les enseñas, o sea, que tú lo sabes inclusive mejor que yo. O sea, ese detalle es importante. Sí, claro que te baja la vibración. Hay que subirla y subirla. La parte más importante para subir la vibración tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Porque ahí es donde más nos dejamos controlar y manipular. En la alimentación tú puedes decidir, un día
tienes la voluntad de decidir hacer los cambios que quieres hacer, ¿sí? Pero los pensamientos no. Tú eres un ser pensado. Tú te levantas en la mañana y no decides lo que piensas. Te llegan los pensamientos. Por eso digo que eres un ser pensado. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a saber cómo manejar eso, para que los pensamientos sean los que tú quieres, no los que la mente quiere. No lo que Me acuerdo, los Vedas hace miles de años escribieron en muchos de sus libros, sobre todo en los Upanishads, algo muy cortito que decía que el pensamiento es tu mejor amigo o tu peor enemigo. Tú decides qué quieres que sea, ¿sí? Y en esta época, así como tú lo platicaste, Alida, de todo lo que está pasando, el pensamiento es nuestro peor enemigo. Nos causa temores, nos causa culpas, nos causa sufrimiento, nos causa todo eso, porque no deberíamos de tenerlo. Oye, Miguel, y por ejemplo, ¿te acuerdas que yo siempre te decía, es que me apasiona todo el tema de Jesús, me encanta? Y me decías que, pues, que los grandes en este mundo no han dejado escritos, o sea, que alguien más escribía, pero él no escribió algo, ¿no? Así es. ¿Por qué crees que sus palabras traen tanto trasfondo? O sea, que tratas de leer la escritura y es así de que, o sea, no para cualquiera, pues, ¿no? Sí, mira, hay otra cosa que a lo mejor no les gusta mucho, pero la digo también. El problema es que nos hemos vuelto perezosos, mentalmente perezosos. No, no, hacemos muchas cosas físicas, pero no hacemos muchas cosas con nuestra mente, nuestra cabeza, ¿no? Sí, efectivamente, los grandes pensadores de esta tierra, y voy a poner nomás probablemente tres ejemplos de tres épocas diferentes. El primero que voy a poner es a Pitágoras, no a Platón, fíjense, a Pitágoras, que fue, bueno, a Pitágoras y a Sócrates, que no escribieron nada. Sin embargo, dejaron un conocimiento extraordinario. El segundo es Jesús. Y si quieren alguien de esta época que no escribió nadie, Krishnamurti. Nunca escribió nada. Nada más lo que escribieron los que oyeron sus pláticas. Y es alguien que se murió alrededor del año 2000. Bueno, esas gentes tienen, no, si nos podemos realmente a leerlos, alguien preguntó, bueno, con qué línea puedo empezar? Bueno, no les sugeriría que lean ni a Pitágoras, ni a Jesús, porque no lo hemos entendido en 2000 años, ni a Krishnamurti, porque menos lo vamos a entender. Pero sí hay muchos otros libros muy sencillos. Por ejemplo, hay un libro de un tipo que se llama Anthony de Melo, que Mm. se llama La autoliberación interior, que es uno de sus primeros libros, un jesuita hindú, que ya murió, pero tiene 4 o 5 libros, bueno, tiene muchos más, tiene como 35, pero tiene 4 o 5 libros muy sencillos que podrían ser una buena guía para empezar, ¿sí? Y que son muy sencillos de leer, muy sencillos para hablar de eso que hablo yo de las emociones y demás, y que pueden seguir. Y bueno, les puedo recomendar también algunas otras cosas en el camino, ¿no? Pero eso sería como para empezar. Sí, me encanta él. Ese libro lo leí así como unos 12 años, algo así. Pero está buenísimo. Y aquí Enrique Corbett recomienda mucho a Anthony de Melo, le encanta. Siempre lo Sí, menciona. sí, porque habla muy sencillo, muy entendible, Ajá. vale la pena, ¿sí? Para la gente que quiere iniciar en este camino de conciencia y quiere un libro, ese es un buen libro de texto, ¿no? Para empezar. Oye, Miguel, y quisiera, porque vamos a tener que cortar para que se quede grabado aquí, que después hablemos un poco por qué está pasando todo esto, o sea, qué cambios tenemos que hacer para mejorar, qué es lo que nos está empujando. Y, y, y hay, como hay mucha incertidumbre y casi siempre estamos teniendo de Oquis y no las Sí, vivimos teniendo de Oquis por nosotros, por nuestra economía, por nuestros hijos, por nuestras relaciones. Y entonces entre más sí, miedo, miedo, nos alejamos de la experiencia agradable que deberíamos de estar pasando, ¿no? Entonces sí, nuestra vivencia fue de preocupación en vez de, en lugar de algo positivo, de ayudar, etcétera. Entonces, nada más sí. porque
Que antes de cortar nos dejes con una reflexión y Sí, tengo un escrito completo, que probablemente no podamos ver en una sola plática. Está un poco largo, porque empiezo desde hace muchos años antes de que empezara esta pandemia y la razón de todo esto y yo no creo que venga una nueva normalidad o que haya una nueva normalidad. Esto es más bien una nueva era de la conciencia humana, de esta tierra y de la conciencia humana. Y en eso, vaya, no es la normalidad que estamos esperando, por eso no es una nueva normalidad, ni vamos a regresar a lo mismo. Y esto tampoco quiere decir que vaya a haber caos, ni mucho menos. Pero sí, sí encantado de la vida, lo podemos hacer, probablemente sea más de una conversación, a lo mejor son un par de conversaciones de 2 días, pero encantado, y lo tengo además con imágenes, y es toda una presentación que voy a empezar a dar a los grupos que les doy pláticas sobre este tema. ¿Sí? Miguel da coaching online, personalizado, da pláticas en Monterrey. He armado algunos cursos con él, antes lo tenía para mí solita. Sí, lo comparto como con personas que creo yo que les gusta el mismo tema. Pero sí, la semana que entra vamos el mismo día, a la misma hora, nos vamos a volver a conectar. Y muchísimas gracias. Ya sabes que soy tu admiradora fiel. No, y yo tuya, tuyo también, soy tu admirador. ¿Verdad? Así me pasa algo, yo, ay, no, ya sé que me va a calmar Miguel. Muy bien, muy bien. Encantado, encantado de estar con ustedes, de compartir todo. Creo que parte de mi propósito de vida es eso, compartir conocimientos que tengo por alguna razón, porque he recordado muchas cosas de lo que sucede en esta tierra y en este cosmos. Entonces, bueno, pues yo encantado de hacerlo con mucho gusto con todos. Y te agradezco a ti que me des la oportunidad de hacerlo a través de este medio. En la vida lo había usado, no sabía ni lo que era el Instagram, nunca me he metido a las redes sociales, no tengo nada que ver con eso, siempre me he manejado de otra forma, pero bueno, esta es la realidad de ahora y hay que vivirla y es un medio muy interesante, ¿no? Y ¿te acuerdas cuando empezamos por, yo nunca, me decías, nunca lo he hecho yo? Sí, pero ahora sí lo vas a hacer porque lo necesitas. Sí, sí, exactamente. Gracias a todos por estar aquí presente. Ojalá les haya gustado y de verdad para mí es súper importante compartir esto porque esto que platicamos es así de poquito de toda la inmensidad y el conocimiento que hay. Dejen ustedes el conocimiento, la sabiduría, la sencillez y la gran humanidad que hay dentro de Miguel. Hay mucho que aprender, ¿ok? Les mando una Gracias. y muchas gracias, Miguel. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Yo encantado. Bonito. Muy bien. Bye.